Precioso Cordero, santo y sublime, Jesús Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey. Vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Jesús, eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración, dile, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. No saben cuánto me alegra poder reunirme con ustedes para estudiar la palabra en nuestro tiempo devocional, conectados con su palabra. Bueno, hoy dentro de los varios textos que nos sugiere el plan de lectura de la palabra en un año, hay 3 capítulos de uno de los libros más espectaculares, quizá uno de los libros que más me gusta de la palabra, y es el libro de Josué. Vamos a estar estudiando estos 3 capítulos, capítulos 7, 8 y 9 de Josué. La enseñanza que quiero compartirles en el día de hoy la he titulado Pequeñas cosas, grandes peligros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que muchas veces desestimamos algunas cosas porque son pequeñas, que de pronto consideramos que no revisten ningún tipo de peligro hacia nuestras vidas, pero sabemos que en la palabra de Dios nos advierte sobre aquellas cosas que nosotros voluntariamente muchas veces desestimamos y que se convierten en unos grandes peligros para nuestras vidas. Y cuando estudiamos ese texto de Josué, vemos cómo él en el capítulo 6, a partir del capítulo 6, él toma posesión, ocupa y vence al ejército de una ciudad, de quizás la ciudad más grande que él tenía que derrotar en esa tierra que Dios había prometido a su pueblo. Dios le había prometido y le había dicho, y esto lo vemos en el capítulo número 1, que todo lugar de la tierra, de esa tierra que él les había prometido, que tocaran o que pisaran con sus pies, él se las iba a conceder.
y vemos cómo llegan en el capítulo 6 al primer gran obstáculo que hay en este pueblo para recibir la promesa que Dios les había dado. Y una consideración, una de las dos consideraciones que quiero traerles a ustedes en esta enseñanza es el por qué puede llegar la derrota a nuestras vidas, y en este caso a la vida de Josué o del pueblo de Israel, después de haber sorteado grandes dificultades y, lo más importante, poder haber obtenido la victoria de la mano de Dios. Después de derrotar a Jericó, se presenta un pueblo pequeño, un pueblo relativamente insignificante comparado con el gran obstáculo que ya ellos habían vencido, que era el pueblo de Jericó. ¿Saben? Y cuando ellos van a presentarse o entienden que deben derrotar a este ejército de Hai, así se llama la ciudad a la que debían enfrentar, simplemente desestiman el poder o la resistencia que esta ciudad pueda presentarle al ejército de Israel. Es tan así que Israel envía un ejército muy pequeño para combatir a una ciudad que, si bien no era muy grande porque tenía 12,000 habitantes, y de esos 12,000 habitantes podrían armar un ejército, pienso yo, que quizás de 5,000 personas. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios le había dado la victoria a Israel en Jericó, la ciudad más grande que podían enfrentar, y ahora se presentaban a una ciudad, a un enemigo que quizás no representaba tanto riesgo para él. El segundo punto que quiero compartirles es hablarles un poco sobre el poder que existe o que hay cuando dependemos de Dios, aún para resolver aquellas cosas que parecen insignificantes. La palabra de Dios en 1 de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces este texto nos habla de que todo lo que proviene de Dios. ¿Y qué proviene de Dios? Nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra seguridad, y el texto termina hablando de nuestra fe. Cuando Dios está de nuestro lado, nuestra dependencia de Él se fundamenta en la confianza que nosotros tengamos de Él. Nuestra dependencia de Dios es la que hace posible que podamos vencer todo tipo de obstáculos en nuestra vida. Piensa por un instante qué tipo de obstáculos se presentan en tu día a día o en tu diario vivir. Hay tantas situaciones, algunas pequeñas, otras mucho más grandes, pero sí confiamos y sí tenemos fe de que Dios está a nuestro lado. Lo que proviene de Él, la seguridad que está basada en nuestra dependencia, en que somos fuertes cuando estamos de su lado, va a ser posible vencer cada uno de esos obstáculos. ¿Saben? Después, porque no les he terminado de contar, cuando ellos se presentaron, esos 3,000 soldados del ejército de Israel, se presentaron a combatir a esta ciudad, a Hai, les tocó salir corriendo. Las cosas no eran como ellos se imaginaban que era papita para el loro, como dicen algunos, o es pan comido, o es tan fácil la victoria que vamos a obtener que no vale la pena enviar a todo un ejército. Y cuando Josué sufrió esa derrota, cuenta la palabra, y ustedes lo encuentran allí en el capítulo 7, que él se acongojó de tal manera que gran parte del día inclinó su rostro sobre la tierra, hasta por la tarde estuvo allí preguntándose. Yo me imagino qué preguntas cruzarían por la mente de Josué. ¿Por qué Dios no estuvo con nosotros? ¿Por qué este ejército tan pequeño nos derrotó? ¿Por qué tuvimos que salir corriendo? Murieron 36 personas o 36 soldados del ejército de Israel. Y la Biblia no relata que el ejército de Hai hubiese sufrido alguna baja. Les tocó salir corriendo cuando antes habían derrotado un ejército tan grande. Todas esas preguntas que Josué se estaba formulando en ese momento, nos la podemos estar haciendo nosotros ante muchas situaciones que se presentan en nuestra vida. Porque a veces Dios nos da victorias tan grandes sobre tantos aspectos de nuestras vidas, pero a veces sufrimos derrotas en otras situaciones mucho más insignificantes y caemos y continuamos cayendo en esas situaciones. Pero yo quiero recordarles a ustedes, en el capítulo 6
hay algo que Dios le había dicho a Josué antes de entrar en combate a Jericó. ¿Y saben qué es? Ustedes lo pueden leer allí. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Le está diciendo: te los estoy entregando, tú los vas a vencer. Cada uno de esos soldados aguerridos que hay en Jericó van a ser derrotados y yo te los voy a entregar. Pero hay unas instrucciones que no podemos pasar por alto. Él les dijo: van a marchar durante 7 días alrededor de la ciudad. Y durante esos 7 días, el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios, va a marchar con ustedes. Y durante esos 7 días, 7 sacerdotes acompañarán este arca del pacto. Dios le está diciendo a Josué: yo voy a darte la victoria, pero necesito que tú camines conmigo. Yo quiero acompañarte, yo quiero guiarte, yo quiero traer dirección a tu vida, a la vida de este pueblo, de manera que ese gran obstáculo tú lo puedas vencer. ¿Saben? El número 7 ustedes lo van a encontrar muchas veces en la Biblia, y si investigan un poquito van a encontrar que es un número que denota perfección, que denota el cumplimiento de los tiempos, que denota el momento oportuno o la manera en que Dios quiere obrar en la vida de las personas. Dios quiere que cada situación que tú puedas estar viviendo, que cada situación difícil, cada situación que no es tan difícil, pero Él quiere marchar a tu lado, Él quiere estar contigo, Él quiere dirigirte, Él quiere traer dirección. Josué 6:16 nos dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En ese momento Josué estaba entendiendo que toda la dirección que Dios le había traído a él, que el obedecer la dirección que Dios le había dado al pueblo, a él como líder del pueblo y al pueblo mismo, estaba obteniendo el resultado que ellos esperaban. Volvamos un poco a la historia que les estoy contando. Está Josué con la cabeza colocada en la tierra, acongojado, apenado, humillado. Les tocó salir corriendo. Y se sigue dando qué hubo de distinto en esta ocasión comparado con cuando combatimos a Jericó. Yo quiero preguntarte, hermano, lee la palabra y ¿sabes qué le dijo Dios a Josué antes de combatir a Jai? No le dijo nada. No le dijo absolutamente nada. Pero tú te preguntarás, ¿por qué Dios no le dijo nada a Josué? Bueno, muy sencillo, porque Josué no buscó a Dios para encontrar la instrucción que le permitiera combatir a este segundo enemigo que iba a combatir. Un enemigo que Josué mismo calificó como insignificante. Entre los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Josué, vamos a encontrar cómo manejó Josué la situación con este nuevo pequeño enemigo que iba a enfrentar. Miren, ¿saben? Envió a unos hombres de Jericó a Jai. Ya él había ocupado Jericó. Y les dijo: vayan a esta tierra. Vayan, suban y reconozcan la tierra. Revisen, miren qué hay allí. Y cuando estos hombres volvieron y le dieron parte a Josué, el parte era que no suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son muy pocos, porque son insignificantes, porque son papita para el loro, porque son pan comido. ¿Y saben qué ocurrió? Josué actuó tal como su pensamiento, su estrategia, su inteligencia, su sabiduría le dictaba. Y en ese momento pensó: derrotamos un ejército grande, obtuvimos la victoria. ¿Qué va a impedir que obtengamos la victoria sobre un ejército insignificante? ¿Sabes? La palabra de Dios nos habla con respecto a fiarnos en nuestra propia prudencia, a fiarnos en nuestro pensamiento. Nos advierte que no debemos confiarnos en nuestra propia prudencia, sino que siempre debemos acudir a Dios.
siempre debemos buscar la dirección. ¿Saben? Dios quiere que busquemos su dirección para las grandes cosas. Bueno, Josué buscó la dirección y lo encontramos en los textos que leímos cuando hablaba con Dios y Dios le indicaba cómo debía atacar a Jericó. Josué buscó la dirección de Dios para una empresa muy grande como era derrotar al ejército más feroz que había en toda esa tierra. Pero Dios también quiere que busquemos su dirección en las cosas pequeñas que tú vives en el día a día. Cuando Dios es por nosotros, nuestro Jericó es pequeño. Nuestros problemas grandes se vuelven pequeños, insignificantes. Pero por el contrario, cuando Dios no es por nosotros, nuestro high se vuelve inmenso. Nuestros pequeños problemas se pueden crecer. Nuestros pequeños problemas pueden traer derrota a nuestras vidas. Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Piensa por un instante esas grandes victorias que Dios ha traído a tu vida. Solo para mencionarte algunas. Te dio la victoria sobre el pecado, ¿cierto? Te levantó de una condición en la que nunca pensabas que podrías salir. Te dio la victoria sobre la muerte. Recuerden que la paga del pecado, la condición anterior de la que estamos hablando, es la muerte. Pero el regalo, lo que obtienes cuando estás pegado a Dios, cuando permites su dirección y que transforme su vida, es vida eterna en Cristo Jesús. También te dio la victoria sobre la condenación. Esto nos hace confiar, creer, tener fe de que nuestra vida es completamente distinta, de que nuestra expectativa en nuestra relación con Dios cambia completamente cuando permitimos que Él traiga a nuestra vida tantas victorias. También la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10, versículos 12 y 13, que aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Aquel que dice, este problema es pequeñito, este problema que se me presenta es pan comido, este problema que se me presenta en mi relación con las demás personas, este problema que se presenta en mi hogar, este problema que se presenta en mi empresa es tan insignificante que yo lo puedo resolver. A eso se refiere el texto cuando dice que aquel que piensa que está firme. Y también el texto nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que todas las situaciones que se nos presentan en la vida, nosotros como humanos las podemos sobrellevar. Y termina el texto diciendo, sino que Dios nos dará también juntamente con la prueba la salida, de manera que podamos soportarla. Cuando dice que nos dará juntamente con la prueba la salida, se refiere a que en esas situaciones tan pequeñas que nosotros decimos estamos firmes y las podemos sortear nosotros solos, Dios está diciendo, yo quiero estar a tu lado, aún en esos pequeños problemas, aún en esas pequeñas situaciones que tú vives en tu día a día, porque es apoyarte en mí, es confiar en mí, lo que te va a permitir salir victorioso de las grandes situaciones, de los grandes Jericós, pero también de los pequeños highs que muchas veces terminan por hacernos caer de la condición de firmeza que creíamos que vivíamos. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe es confiar en Dios. Fe es saber que en las grandes y pequeñas situaciones vas a salir victorioso. No vas a salir corriendo, derrotado, humillado, porque Dios te promete que Él te va a dar la victoria. Solo necesitamos buscar su dirección, ¿cierto? Y cuando buscamos su dirección vamos a tener el privilegio de conocer todo lo que nace de Él, lo que nace de Dios, nuestra fortaleza, ¿cierto? En la medida en que confiamos, en la medida en que declaramos que Él es nuestro guiador, que Él es quien nos acompaña, que Él es quien va con nosotros adelante en la batalla, nosotros nos hacemos fuertes y eso es fe. ¿Saben?
Y cuando buscamos su dirección, al igual que Josué, vamos a poder escuchar cómo él nos dice: yo he entregado en tus manos a tu Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. No va a haber absolutamente nada que se pueda enfrentar a ti cuando tú estás de la mano de nuestro Padre. Hoy vas a tener un día en victoria. Hoy vas a tener un día en el que vas a poder declarar: Dios me ha dado la victoria. Decláralo, confíalo. Y no solamente en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas, porque Dios tiene tanto cuidado de ti que aún en esas cosas pequeñas Él quiere acompañarte. Yo quiero hacer una oración por ti, particularmente por aquellas personas que quizás nos están viendo por primera vez. Si es primera vez que nos sintonizas, te voy a invitar a que nos escribas. Allí aparece nuestro número telefónico en el que puedes contactarnos. Queremos conocerte, queremos orar por tus necesidades. Y también voy a invitarte a que continúes con el plan de la lectura de la palabra en un año, ¿cierto? Los textos que están propuestos para el día de hoy. Inclina tu rostro, por favor. Padre amado, gracias, Señor, porque somos fuertes en ti. Porque todo lo que proviene de ti, Señor, vence al mundo. Y necesitamos, Señor, todo lo que proviene de ti, la seguridad, la confianza, Señor, el poder descansar en ti, en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, sabiendo, Señor, que tú estás de nuestro lado, que no hay ninguna circunstancia grande o pequeña que pueda hacernos frente, Señor, cuando tú vas guiándonos y tomándonos de la mano. Señor, declaro sobre la vida de cada persona que nos ve, Señor, tu compañía, el conocimiento que ellos van a tener de ti, Señor, del poder que hay en ti, de todo lo que proviene en ti, y la manera como tú nos vas a dar la victoria, Señor, sobre las grandes pruebas, pero también sobre esas pequeñas dificultades que muchas veces se constituyen en los enemigos más fuertes a vencer. Señor, declaramos que somos débiles si no estás de nuestro lado. Señor, declaramos en esta mañana que tú vas de nuestro lado, que dependemos de ti, que queremos confiar, descansar en ti y en tus grandes promesas de que tú eres nuestra compañía y de que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre amado, por tu gran amor. Amén y amén. Bueno, espero que Dios te bendiga grandemente en este día, que tengas un día muy especial lleno de grandes y ricas bendiciones. Dios te bendiga y te guarde.